También está en el nombre que el muchacho le dio a Detrick. ¿Qué nombre?, preguntó Jan. Will Bonney. ¿Bonney? No. Era el nombre verdadero de Billy the Kid. ¡Ah! Sus ojos se abrieron como platos. Gracias a Dios. Entonces puedes salvar a John Coffey. Lo único que tienes que hacer es enseñarle una foto a Detrick. La foto de su archivo. Brutal y yo cambiamos una mirada incómoda. Dean parecía animado, pero Harry se miraba fijamente las manos, como si de repente estuviera fascinado por sus uñas. ¿Qué pasa?, preguntó Janice. ¿Por qué tienen esas caras? Sin duda el tal McGee. Rob McGee me pareció buena persona, y estoy seguro de que es un excelente policía, dije. Pero no tiene ningún poder en el condado de Trapingus. El que tiene poder es el sheriff Cribus. Y el día en que reabra el caso Detrick sobre la base de mis hallazgos, nevará en el infierno. Pero si Wharton estuvo allí, si Detrick puede identificarlo y saben que estuvo allí, el hecho de que estuviera allí en mayo no significa que volviese en junio para matar a las niñas, dijo Brutal, con el suave y tranquilo tono que uno usa para comunicarle a alguien la muerte de un familiar. Por un lado tenemos a un muchacho que ayudó a Detrick a pintar el granero y se marchó. Se sabe que cometió varios crímenes, pero no hay nada contra él. Durante los 3 días que pasó en Tefton. Por otro lado tenemos a un negro enorme, a quien encontraron sentado a la orilla del río con los cadáveres desnudos de las niñas en los brazos. Sacudió la cabeza. Paul tiene razón, Janice. Puede que a McGee lo haya asaltado la duda, pero él no cuenta. Cribus es el único que podría reabrir el caso, y no querrá estropear lo que considera un final feliz. Pensará que no fue uno de los suyos, sino un negro. Estupendo. Vendrá a Cold Mountain, se comerá un bistec con una cerveza, y luego irá a ver cómo fríen a su asesino. Janice lo escuchó con expresión de horror y se volvió hacia mí. Pero McGee está de acuerdo contigo, ¿verdad, Paul? Lo noté en tu cara. El agente McGee sabe que ha arrestado al hombre equivocado. No se enfrentará con el sheriff. ¿No se enfrentará con el sheriff? Lo único que puede conseguir enfrentándose con él es que lo despidan, respondí. Creo que en el fondo sabe que el culpable fue Wharton, pero se dirá a sí mismo que si mantiene la boca cerrada y sigue el juego hasta que Cribus se retire o se muera, podrá ocupar su puesto. Entonces las cosas serán diferentes. Supongo que eso es lo que se dirá para poder dormir. Y en algo no se diferencia mucho de Cribus. Pensará, al fin y al cabo solo es un negro, no es como si fueran a electrocutar a un blanco. Entonces tendrás que actuar tú, dijo Janice, y el corazón me dio un vuelco al oír su tono decidido y seguro. Ve y diles lo que has descubierto. ¿Y cómo explicaremos lo que hemos descubierto, Jan?, preguntó Brutal con la misma voz serena. Les contaremos que mientras sacábamos a John de la prisión para que hiciera un milagro con la esposa del alcalde, Wharton le tocó el brazo. No, claro que no, pero... Advirtió que pisaba terreno inseguro y cambió de rumbo. Mientan, dijo. Miró a Brutal con expresión desafiante y luego se volvió hacia mí. Su mirada era tan ardiente que podría haber hecho un agujero en un periódico. ¿Mentir?, repetí. ¿Mentir sobre qué? Sobre lo que te llevó primero al condado de Purdom
y luego al de Trapingus. Ve a ver al viejo gordinflón del sheriff Cribus y dile que Wharton te dijo que había matado a las gemelas Detrick, que lo confesó todo. Dirigió su mirada ardiente a Brutal. Tú podrías respaldar su versión, Brutal. Dirás que estabas presente en el momento de la confesión. Es más, pueden decir que Percy también lo oyó y que por eso lo mató. Le disparó porque no podía dejar de pensar en que en lo que Wharton le había hecho a esas niñas. Eso lo trastornó. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, por el amor de Dios? No éramos solo Brutal y yo. Harry y Dean también la miraban con horror. No informamos de eso en ningún momento, señora, dijo Harry como si le hablara a un niño. A un niño. Lo primero que nos preguntarán es por qué no lo hicimos. Se supone que debemos informar de todo lo que digan los presos sobre sus crímenes, los suyos o los de cualquier otro. De todos modos no le habríamos creído, Jan, terció Brutal. Un hombre como Wharton es capaz de mentir sobre cualquier cosa. Los crímenes que cometió, los delincuentes que conocía, las mujeres con quienes se había acostado, los tantos que marcó en los partidos de fútbol del colegio, incluso el estado del tiempo. Pero... Jan parecía angustiada. Le pasé un brazo por los hombros, pero se apartó. Pero estuvo allí. Pintó ese maldito granero. Pero estuvo allí. Pintó ese maldito granero. Comió de ellos. Razón de más para que se enorgulleciera del crimen, dijo Brutal. Después de todo, ¿qué mal podía hacerle? Solo se puede freír a un tipo una vez. A ver si les he entendido. Todos los que estamos sentados alrededor de esta mesa sabemos que John Coffey no solo no cometió el crimen, sino que intentaba salvar a las niñas. El agente McGee no está al corriente de todo, por supuesto, pero aún así está bastante seguro de que el hombre condenado a morir por esos asesinatos no los cometió. Y sin embargo, no pueden conseguir una apelación. Ni siquiera pueden conseguir que se reabra el caso. Exactamente, dijo Dean mientras limpiaba las gafas con furia. Así son las cosas. Janice agachó la cabeza con aire pensativo. Brutal empezó a decir algo, pero lo atajé, levantando una mano. No creía que Janice pudiera pensar en una forma de librar a John de la muerte, pero tampoco era imposible. Mi mujer era una mujer muy lista y decidida, una combinación que puede transformar montañas en valles. Muy bien, dijo por fin. Entonces tendrán que librarlo ustedes. ¿Cómo? Harry la miró atónito y también asustado. Pueden hacerlo. Ya lo hicieron una vez, ¿no es cierto? Eso quiere decir que pueden volver a hacerlo. Solo que en esta ocasión no lo llevarán de regreso a la cárcel. ¿Y usted le explicará a mis hijos por qué han enviado a prisión a su padre, señora Edgecombe? Preguntó Dean, acusado de ayudar a escapar a un asesino. No habrá nada de eso, Dean. Urdiremos un plan para que parezca una fuga auténtica. Asegúrese de que sea un plan que pueda llevar a cabo un tipo que ni siquiera sabe atarse los cordones de los zapatos, intervino Harry. Tendrán que creérselo. Janice lo miró con expresión dubitativa. No funcionaría, dijo Brutal. Aunque se nos ocurriera un plan, no funcionaría. ¿Por qué no?
Jan parecía a punto de llorar. ¿Por qué demonios no funcionaría? Porque es un gigante de 2 metros que apenas tiene cerebro para comer solo, dije. ¿Cuánto tiempo tardarían en volver a capturarlo? ¿2 horas? ¿6? Antes de esto había pasado inadvertido, dijo Jan, mientras se limpiaba una lágrima con el dorso de la mano. En eso tenía razón. Yo había escrito a algunos amigos y parientes del sur preguntándoles si habían leído algo en los periódicos sobre un hombre de las características de John Coffey. Nada en absoluto. Janice había hecho lo mismo. Solo creían haberlo visto en la ciudad de Muscle Shoals, en Alabama. En 1929 un tornado había derribado una iglesia durante un ensayo del coro y un gigante negro había rescatado a 2 hombres de los escombros. Los 2 parecían muertos para los testigos, pero al final nadie había resultado herido de gravedad. Uno de los presentes dijo que había sido un milagro. El negro, un trabajador temporero a quien el pastor había contratado por un día, desapareció en el alboroto. Es verdad, dijo Brutal, pero debemos recordar que eso fue antes de que las condenaran por la violación y que lo condenaran por la violación y el asesinato de las niñas. Janice no respondió. Guardó silencio durante al menos un minuto y luego hizo algo que me sorprendió tanto como mi súbito ataque de llanto le había sorprendido a ella. Tendió el brazo y tiró todo lo que había sobre la mesa: platos, vasos, tazas, cubiertos, la fuente de la col, la jarra de naranjada, el plato con el jamón, la leche, la botella de té helado. Todo fue a parar al suelo. ¡Mierda!, exclamó Dean apartándose de la mesa con tanto ímpetu que estuvo a punto de caer de espaldas. Janice no le hizo en el menor caso. Nos miraba Brutal y a mí, sobre todo a mí. ¿Piensan matarlo, cobardes?, preguntó. ¿Van a matar al hombre que salvó la vida de Melinda Moores e intentó salvar a las niñas? Bueno, al fin y al cabo solo habría un negro menos en el mundo, ¿no es cierto? Pueden consolarse con esa idea. Un negro menos. Se puso de pie, miró la silla y le dio una patada. La silla rebotó contra la pared y cayó encima de la naranjada. La tomé de la muñeca, pero se soltó. «No me toques», dijo. «Dentro de una semana serás un asesino igual que Wharton, así que no me toques». Salió al porche trasero, se cubrió la cara con el delantal y se echó a llorar. Los 4 hombres nos miramos. Al cabo de unos instantes me levanté y empecé a limpiar. Brutal me echó una mano. Luego se unieron Harry y Dean. Cuando la cocina recuperó su aspecto normal, los muchachos se marcharon. Ninguno dijo una sola palabra. En realidad no había nada que decir. 6. Era mi noche libre. Me senté en la sala de nuestra pequeña casa, fumando, escuchando la radio y contemplando cómo la oscuridad ascendía gradualmente hasta devorar el cielo. La televisión está bien, no tengo nada contra ella, pero no me gusta la forma en que nos separa del mundo, atrapándonos en su pantalla de cristal. En ese sentido, la radio era mucho mejor. Janice entró, se arrodilló al lado del sillón y tomó mi mano. Durante un rato ninguno de los dos dijo nada. Permanecimos así, escuchando el College of Musical Knowledge de Kay Kaiser y mirando salir las estrellas. «Lamento haberte llamado cobarde», dijo. «Es lo peor que te he dicho en todos nuestros años de casados». «¿Peor que cuando me llamaste viejo avaro?», pregunté. Ambos reímos y un par de besos. Después, habíamos hecho las paces.
Mi Janice era tan hermosa. Todavía sueño con ella. A pesar de lo viejo y cansado que me siento, aún sueño que entra en mi habitación de este lugar solitario y olvidado, donde los pasillos huelen a miados y a que oler vida. Sueño que es joven y hermosa, con aquellos pechos firmes que no podía dejar de tocar, y me dice: cariño, yo no estaba en el autobús que chocó, todo fue un error. Cuando despierto y comprendo que ha sido un sueño, me echo a llorar. Yo, que cuando era joven casi nunca lloraba. ¿Lo sabe Hall?, preguntó por fin. ¿Que John es inocente? Lo dudo. ¿Crees que podría hacer algo? ¿Tiene alguna influencia sobre Cribus? Ninguna, cariño. Asintió como si esperara esa respuesta. Entonces no se lo digas. Si no puede hacer nada, no se lo digas. No. Me miró fijamente. Y esa noche no podrás fingir que estás enfermo. Ninguno de ustedes puede hacerlo. No. Si estamos allí, al menos nos ocuparemos de que todo acabe cuanto antes. Es lo único que podemos hacer. No será como la ejecución de Delacroix. Por un momento, gracias a Dios muy breve, vi la capucha negra de seda quemada separarse de la cara de Dell para dejar al descubierto los globos de gelatina en que habían convertido sus ojos. No tienes otro remedio, ¿verdad? Llevó mi mano a una de sus suaves mejillas. Pobre Paul, pobrecillo mío. No respondí. Nunca en mi vida había tenido tantas ganas de huir. Sentí deseos de tomar a Janice, meter 4 cosas en un bolso y escapar hasta cualquier lugar. Pobrecillo mío, repitió, y luego añadió: habla con él. ¿Con quién? ¿Con John? Sí, habla con él. Averigua qué quiere. Reflexioné por un instante y asentí. Jan tenía razón. Siempre la tenía. 7. 2 días después, el 18, Bill Dodge, Hank Bitterman y otro guardia, no recuerdo quién, seguramente uno de los temporales, llevaron a John Coffey a las duchas del bloque D, mientras nosotros ensayábamos la ejecución. No permitimos que Tutu ocupara el lugar. Aunque nadie habló del asunto, todos sabíamos que habría sido una obscenidad. Lo hice yo. John Coffey, dijo Brutal con voz temblorosa mientras yo estaba sentado en la freidora, ha sido condenado a morir en la silla eléctrica, según la sentencia dictada por los conciudadanos. ¿Conciudadanos de Coffey? Parecía un chiste. Por lo que yo sabía, parecía de otro planeta. Luego recordé lo que John había dicho al ver la silla desde los peldaños que conducían a mi oficina. Siguen ahí. Los oigo gritar. «Sáquenme de aquí», dije con voz ronca. «Quítenme las correas y déjenme salir». Lo hicieron, pero por un momento quedé paralizado, como si la freidora no quisiera dejarme marchar. Cuando regresamos al bloque, Brutal me habló en voz baja, para que no pudiera oírlo Dean y Harry, que estaban detrás de nosotros, guardando las últimas sillas. He hecho muchas cosas en la vida en las que no me siento orgulloso, pero por primera vez creo que corro el riesgo de ir al infierno. Lo miré para asegurarme de que no bromeaba, y me pareció que no lo hacía. ¿Qué quieres decir? Que vamos a matar a un elegido de Dios, respondió, a alguien que nunca hizo daño a nadie. ¿Qué podré decir en mi favor cuando me encuentre con el Creador y me pide explicación? ¿Qué le diré? ¿Que era mi trabajo? ¿Mi obligación?